Luis Costa, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buen día. Muy bien, Paulino, y gracias por la invitación. Bueno, hay un relevamiento que finalmente publica Diario Perfil este fin de semana respecto a la cuestión de linchamientos que usted cerró en la primera semana, primeros días de abril, hace días, que demuestra un poco dónde está parada la sociedad, qué es lo que se piensa, más allá del deber ser, y qué es lo que debería pensar o lo que suponemos que deberíamos pensar todos como argentinos. ¿Y qué está reflejando eso? Porque el dato a mí me impactó, digamos. Bueno, lo primero es que el tema de los linchamientos es un tema que está claramente en la agenda pública. Prácticamente todos los entrevistados conocen los episodios de agresiones hacia los no hay manera de no conocerlo. O sea que cualquier encuesta que uno haga se va a encontrar con gente en condiciones de opinar sobre el asunto, ¿no? O sea que es un tema que está totalmente expandido en los ciudadanos, por lo menos de mayores de 18 años. La forma en que responde la encuesta muestra una tensión interesante y preocupante también, pero muy típica de este tipo de casos. Ante los episodios de inseguridad, la sociedad argentina y todas las sociedades se debaten en una tensión que está dada por la emocionalidad que el recibir el impacto del crimen produce. Correcto. Y ante eso, la forma de responder es, bueno, debería haber más agresividad contra los ladrones, las penas no son suficientes, hay déficit de la policía. Vamos camino a la mano dura, digamos, al mayor espíritu punitivo de la ley. Y si los vecinos atacan, solamente, por ejemplo, el 26% dice que los vecinos deberían ser acusados, etcétera. Pero en general la pregunta más genérica que podríamos haber hecho al principio, que es la que hicimos, fue la de hasta qué punto se justifica hacer justicia por mano propia, ¿no? Solo un 35% de la gente considera que no se justifica en ningún caso, ¿no? Todo el resto considera que o se justifica en algunos casos, que son el 51%. O sea, la placa que espero podamos ver ahora, digamos, lo que refleja es que poquito más de un tercio, no justifica nunca la justicia por mano. Ahora, algunas veces más de la mitad, y siempre el 12%. Tenemos un núcleo duro que dice, mire, siempre, el delincuente todo. Sí, lo cual hace que tengas algo así como entre 6 o 7 de cada 10 ciudadanos argentinos que, bajo alguna que otra circunstancia, consideran hacer justicia por mano propia. ¿Entre cuánto? Digamos, entre 6 y 7 de cada 10, ¿no? Más o menos entre un 60 y un 70%. Con lo cual, digamos, a ver, el caldo de cultivo para estos episodios efectivamente está bastante visible. Tiene que ver con que hay un hartazgo en la sociedad, digo, la falta de ejemplaridad, sumado, intuyo, creo, corregime, a la idea de cierta impunidad, genera que la gente diga, bueno, si nadie hace algo, por lo menos hago algo yo. Bueno, lo digo yo, lo dicen todos nuestros colegas que también están midiendo. Hace muchísimos años que la inseguridad es claramente el principal problema que reclama la gente, ¿no? Que debería tener en cuenta el sistema político. Y de hecho los políticos que se ven con mejores vistas hacia 2015, el caso de Sergio Massa es el caso emblemático, son los que más se están apropiando de este asunto y por lo tanto su reflejo en intención de voto y en imagen es que más crece, ¿no? Él es el primer candidato que ha podido captar esta demanda de la sociedad. Pero sí, los reclamos en las encuestas, por lo menos en cuanto a la agenda, la prioridad de la inseguridad, está entre el 70 y el 80%. En este tema la política queda un poco encerrada, porque la paradoja es que para ganar elecciones lo que es más importante es lo que está pasando con la economía, no lo que está pasando con la inseguridad. Por tanto, lo que está ocurriendo en estos días de los linchamientos, que es un tema que conmociona a la sociedad, no necesariamente está definiendo todo el escenario político, ¿no? Pero pareciera que lo que fue suficiente hasta ahora para el kirchnerismo, las demandas para el 2015, estos temas empiezan a tener realmente peso por primera vez en los últimos 10 años. Con lo cual, pese a que siempre fue una preocupación, ahora empieza a ser algo que empieza a determinar parte de un voto, que no se sabe a dónde va a terminar o que va a elegir en virtud de lo que distintos actores le oferten al respecto. Está empezando a ser relevante, es extremadamente relevante para Sergio Massa, y evidentemente Scioli está tratando de que también sea relevante para él, ¿no? Bueno, las medidas que ha tomado tienen evidentemente la intención de posicionarlo a él también como un actor posible en dar respuestas y soluciones a los problemas de la inseguridad. Digamos que en un mercado de políticos el único que está ofreciendo los productos aparentemente para la gente.
Es decir, el único supermercado que tiene productos en la góndola, que el que yo creo que van a poder resolver los problemas de inseguridad, es el supermercado de Sergio Massa, ¿no? Correcto. En cualquiera de las otras cadenas no estarían los precios cuidados, ¿no? Es como si fuera la lista de productos, sí, claro. No la tiene ningún otro más que él. Ahora, Luis, a ver, ¿Massa y Scioli pescan en el mismo río? Aunque sea parcialmente, ¿tienen un voto común en algún caso? Bueno, ahí... Bueno, el electorado ha ido cambiando en los últimos 2 años, ¿no? Y esto ha ido cambiando de la mano de la transformación de los apoyos y los rechazos al gobierno nacional. Sergio Massa hace un año tenía una combinación de voto muy interesante entre voto K y voto anti-K, digamos, algo así como que el 50% de su estructura de votantes venía de todos lados, propio y lógicamente de un sistema político argentino y de partidos totalmente desestructurado. Correcto. Ha dejado de ser partido, han pasado a ser personas, entonces las alianzas y las representaciones que la gente tiene con los partidos están totalmente licuadas. En ese escenario de tanto desarme es que nuevas figuras pueden atravesar por el medio. En los últimos 10 años hubo el oficialismo conocido y la vieja oposición, y Sergio Massa entró por el medio. Durante todo el año pasado y en el proceso de campaña, él ha ido perdiendo voto K, y él se ha ido posicionando activamente y ha tenido en ese sentido una respuesta del electorado de tener algo así como un 70% de voto opositorio y un 30% de voto K. Es decir, Massa sigue liderando, como ganó las últimas elecciones a diputado en la provincia de Buenos Aires, y sigue liderando, por lo menos en nuestros datos, claramente la intención de voto, por lo menos hoy, a presidente, con todavía una composición interesante de voto K. Eso es lo que él le hace sacar una ventaja por sobre el resto. Si ese plus lo perdiese, si él constantemente no dijese hay cosas que se han hecho bien, pero vamos por las correcciones y vamos por lo que falta, ¿correcto? Casi como siendo un candidato propio, diciendo que al mismo tiempo hay falencias y marca 3 o 4 ejes, y en particular la economía, él corre el riesgo de circunscribirse solo al espectro opositor y en ese contexto no tener el plus, el adicional que le permita liderar las encuestas de intención de voto. Claro, terminaría pareciéndose mucho más a las intenciones de votos de Macri, Wiener o con un destino de suerte más parecido al de Narváez. La situación de Scioli es todavía más compleja, porque Scioli tiene como algo así como fosilizado su estructura de voto en un voto K. Es decir, Scioli no ha logrado romper nunca con las alianzas con el mundo K, porque más o menos entre el 75 y 80% de su voto es claramente voto proveniente de votantes de Cristina Kirchner. O sea, pese a que la Casa Rosada no lo quiere, que ideológicamente hay un sector de gobierno que desplanta permanentemente a Scioli, 75, 3 de cada 4 votos de los que recogerían una eventual candidatura a presidente es del núcleo duro del kirchnerismo. Con el agravante de que la gente muy anti-K, muy pocos pensarían en votar a Scioli. En cambio, la gente muy K pensaría un poco más que votar a Massa que a Scioli, ¿no? Es decir, en los opuestos de donde cada uno puede sacar, Massa le está sacando el doble o un poco más a Scioli. Eso es lo que le saca la ventaja. Lo que me parece que es importante transmitir y que la gente comprenda es que todas las veces que Scioli ha recibido ataques por parte del gobierno nacional, él no ha roto, porque nunca eso ha tenido impacto sobre su estructura de votantes. Es decir, mientras el gobierno nacional, es un interesante ejemplo de cómo funciona la opinión pública. La opinión pública no funciona a mano y a voluntad digamos, de los políticos o de los medios de comunicación, eso está bastante comprobado, ¿no? O sea que con lo cual esta lógica de que los medios me imponen la opinión y me circunscriben el radio de acción tampoco es demasiado válido. Claro, los medios la verdad es que le dan a la gente temas de los cuales ocuparse y preocuparse, le instalan agenda, pero no necesariamente eso define todos y absolutamente todos los intereses. Hace años que el kirchnerismo, de alguna manera, lo podemos decir un poco más de tono de humor, está intentando decir a la gente que ese hombre que está en la provincia de Buenos Aires no tiene nada que ver con ellos. Y la opinión pública, la lectura que hace eso es qué bien, pero digamos, el único heredero que yo veo natural del kirchnerismo es Scioli. Y Scioli no ha roto por esa misma razón, ¿no? Es interesante. Scioli corre algún tipo de riesgo, al mismo tiempo que decimos que el tema de la inseguridad pasa a ser agenda y puede llegar a pasar a ser relevante. Scioli no ha estado históricamente vinculado a políticas de inseguridad como su fuerte, su valor. En cambio, Massa sí, es decir, en el ADN político de Massa está la inseguridad como tema. No es lo mismo para un político transformarse de la noche a la mañana en un defensor de las políticas de seguridad que tenerlo en su ADN. Es decir,
la forma en que Sergio Massa ingresó al universo de la sociedad y de la opinión pública fue de la mano de los temas de inseguridad. La forma en que ingresó Scioli tiene que ver con otras cosas, ¿no? Con un recorrido político distinto. Esto como las empresas que después de 100 años dicen que van a cuidar el medio ambiente, ¿no? Va a tardar mucho la gente en comprender o en creerle a las compañías correcto, eso. Correcto. Luis, volviendo a la cuestión del linchamiento, Sí. algunas placas adicionales que quiero que compartamos. Los episodios, ¿cómo estuvo la conducta de la gente de atacar al delincuente? Cuando vos preguntás eso, recogés más opiniones favorables que negativas. Sí, por supuesto que el límite es muy chico, pero digamos impacta, ¿no? Sí, mucha gente considera que la actitud de los vecinos fue buena y el tema que, si querés, es un poquito más, que merece atención específica, es lo que nosotros encontramos es que a más joven la gente, mejor valoración de los linchamientos en general, ¿no? A más joven, no a más grande. Sí, no, al contrario de lo que uno podría suponer, ¿no? Es impactante, porque digamos, acá hay un denominador común de la sociedad política que ha sido repudiar los linchamientos. ¿Sí? Con algunos altibajos, pero digamos, en general nadie comparte los linchamientos. Después buscamos las explicaciones y demás. Ahora, la mitad de la gente dice está bien. Sí, la relación entre el sistema político y la opinión pública generalmente es de mucho, digamos, desapego, ¿no? Eso también está bastante comprobado. Sí. Bueno, pero sí, efectivamente, hay un 50% de gente que... La verdad es que en todo lo que hemos preguntado hay bastante apoyo a los linchamientos y justificaciones, ¿no? Este es un ejemplo. Es una encuesta nacional, vale la pena decirlo. Sí, es una encuesta nacional, sí. La próxima placa es una que tiene que ver con las opciones para resolver la cuestión de la inseguridad, que es un poco el planteo de fondo. Y ahí, digamos, lo que encontrás es... Bueno, por suerte pena de muerte no está hoy en el candil. Bueno, en este ejemplo hay un montón de, digamos, al mismo tiempo que la gente considera que en muchas ocasiones debe haber justicia por mano propia, de lo que acabamos de ver, la parte racional del modo de tratar el asunto también se puede ver en que al mismo tiempo consideran que habría que pegarle al delincuente en la calle, también creen que hay que mejorar la justicia, el 87% cree muy necesario mejorar la educación. Esos son, es decir, la misma gente que en la encuesta dice que habría que pegarle al delincuente si lo encuentran en la calle. Que hay que tener mejor educación. El 90% también al mismo tiempo, o sea, los mismos que dicen que habría que pegarle también dicen que habría que mejorarle la educación. Hay otra parte de la encuesta donde la gente considera también, creo que es en un 76%, que dicen que es un retroceso para la sociedad los linchamientos. Ese juego de formas de responder... O sea, el mismo que dice, está bien el linchamiento, pero al mismo tiempo es un retroceso y reconoce que es un retroceso. No hay que achacarle a la opinión pública situaciones de que es contradictoria. No es un tema de contradicción. La lectura que se hace del episodio bajo ciertas circunstancias es emocional y al mismo tiempo de ese episodio se puede hacer una lectura posterior más racional. En esa tensión vive la opinión pública. Correcto. ¿No? Cuando nosotros medimos, tratamos de registrar ambas cosas. La pregunta de esto es si la política se maneja a nivel emocional, si le presta mucho más atención a lo emocional que a lo racional o a lo racional. Hacer una cosa u la otra sobre las políticas públicas tiene implicancias. Luis, dos o tres aspectos finales. La primera, la percepción pública está marcando como problema siempre la seguridad como un denominador común, pero creció la preocupación por la inflación. Enormemente. Supongo. Enormemente. Había estado planchado durante 5 o 6 años. Pese a que había inflación en la Argentina. Claro, alrededor del 32%, un 30-32%, a lo sumo 35% nuestros números. La gente que decía que la inflación era uno de los principales problemas, ¿no? Desde el cierre del año pasado, desde diciembre hasta hoy, ha crecido de 32 hasta 56%. ¿No? Es decir, ha crecido 20 puntos, claramente es el segundo tema. Bueno, hay que ver en las otras mediciones y esto sigue creciendo, ¿no? Además, bueno, por datos que tenemos de Ipsos de otros países, Argentina es de todos los lugares donde Ipsos mide en el mundo, el país donde la inflación, después de Venezuela, es el principal. O sea, salvo Venezuela, en la Argentina es donde existe la mayor preocupación por la inflación. No hay muchos países en el mundo, por lo menos donde nosotros medimos, que la inflación esté realmente establecido como un tema de agenda pública y de preocupación, ¿no? Es decir, es más, te cuento que hemos tenido que pedir nosotros por favor al mundo Ipsos que agregue el tema de inflación, porque no necesariamente era un tema para medir en los otros países. Pero a ver, ¿en qué país está en términos de preocupación
instalado para un 1% de la población y no para más del 50% como en la Argentina. Para tener algún ejemplo, digamos. No, bueno, Estados Unidos, Canadá, no aparece casi el tema, en Brasil tiene una relevancia muchísimo menor, en México también. Bueno, España tiene una situación de crisis grande, entonces prácticamente el nivel del consumo está tan atajado para abajo que Correcto. no se contiene. Pero, por ejemplo, en Francia, Italia, es decir, no hay preocupación, digamos. No, para nada, No, para nada. El que viene más cerca nuestro es, en todo caso, es México y Brasil, los otros países de Latinoamérica, pero están como 30 puntos abajo nuestro. O sea, para los mexicanos, los brasileños, para un 20% es una preocupación la inflación, para nosotros más a del lo 50%. sumo. A lo sumo, un 15, un 10. Sí. Luis, bueno, y lo otro, ¿el humor social cambió definitivamente para con el gobierno o hay un núcleo duro de 30, 35, 25 que sigue mostrando en las encuestas que estaría dispuesto a votar una opción ultra kirchnerista? A ver, ni siquiera Scioli. Bueno, el gobierno, recordemos que ha tenido siempre el mismo problema hasta el día de hoy, que es toda su situación de fortaleza de opinión pública ha estado concentrado en la figura de Cristina Kirchner y en su momento de Néstor Kirchner. De ella para abajo prácticamente no se ha registrado y no se ha valorizado absolutamente a nadie, ¿no? Eso mismo pasa hoy y es peor porque en el horizonte no hay prácticamente nada más que... Entonces, ella tiene una situación de aprobación de gestión del 42%. Nuestra proyección es que, a no ser que haya alguna catástrofe social, cosa que entiendo que por ahora es poco probable, ella se retirará del gobierno con unos buenos valores de aprobación, pero con una condena al proyecto kirchnerista de disolución bastante lógica y esperable, ¿no? Es decir, el proyecto kirchnerista se termina... O sea que Urribarri no tiene mucho por dónde crecer, en la lógica en la que está construyendo de la sucesión natural. Bueno, hay que ver qué pasa con Scioli y con Massa y qué pasa con Wiener. En principio te diría hoy que tiene muy pocas chances. En la provincia de Buenos Aires el año pasado lograron transformar un candidato y subirlo mucho en las encuestas. Hay que ver, ¿no? Yo lo veo bastante más complicado a nivel nacional, ¿no? Y sobre todo con Urribarri, que además no lo conoce nadie, ¿no? Luis, gracias como siempre. Gracias por este ratito. A vos, Paulino.